Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, sábado 20 de junio del año 2026. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos dé la sabiduría para poder leer correctamente las lecturas del día de hoy, que nos regale la inteligencia para poder interpretar su palabra, para poder discernirla y para poder meditarla. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. La primera lectura está tomada del segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículos del 17 al 25. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornando por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: esto dice el Señor Dios, ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo. Zacarías, quien exclamó al morir: que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse, los sirios lo dejaron gravemente herido y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 88 respondemos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad,
No violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus preocupaciones. A cada día le basta sus propios problemas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, sean bienvenidos nuevamente a la meditación de las lecturas que el día de hoy nos ofrece la liturgia de la palabra. Vemos nosotros en la primera lectura del libro de las Crónicas. Nos habla bastante de Jehoiada, de su hijo, pero vean ustedes cómo cambia la mente del hombre, cómo cambia de un momento a otro el poder. Porque en la lectura anterior mirábamos, escuchábamos de que este hombre andaba tranquilo, pero cuando ya tuvo poder, pues la verdad es de que se extravió totalmente. El pueblo de Israel ha sufrido muchas desgracias a lo largo de la historia de la salvación por alejarse de Dios. Ese Dios vivo al que ellos no han querido escuchar. El Dios vivo del que habló Moisés allá en la zarza ardiente. Yo soy un Dios de vivos, no un Dios de muertos, le dijo. Pero ni aún así creyeron en la palabra del Señor. Por eso es de que Israel siempre ha tenido grandes problemas, porque no ha sabido escuchar la voz de Dios, no ha sabido escuchar el mensaje que Dios le transmite en todo momento. Y esto nos da
ya la pauta para poder iniciar el Santo Evangelio. Porque Dios se ha manifestado al hombre de una y de otra manera, pero el hombre no ha sabido escuchar la voz de Dios, la voz de su Creador. El pueblo de Israel, a lo largo de la historia, siempre ha andado en guerras, siempre ha andado cautivo. Estuvo 400 años cautivo en Egipto, bajo las órdenes del faraón. Dios los sacó de Egipto, los hizo libres y no quisieron ser libres. En el camino se aferraban a ídolos de otras tribus, de otros pueblos. Se alejaban de Dios. Era muy poco el remanente que permanecía fiel a Dios. Y este es un grave problema, y no es que le pase solo al pueblo de Israel, pasa en nuestros días, que no queremos escuchar la voz de Dios. Y así como el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios, también el pueblo en estos tiempos no quiso escuchar la voz de Dios. Es un problema grave cuando no se escucha la voz de Dios. Entonces, ¿por qué nos estamos quejando después de que ocurren desgracias en nuestra familia, en nuestros pueblos, en nuestra nación, en cualquier ámbito del que nosotros vivimos? ¿Por qué ocurren desgracias? Por alejarnos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías para que se presentara ante el pueblo y le dijera: esto dice el Señor Dios, ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, abandonando al Señor, y Él los abandonará a ustedes. O sea, el pueblo es el que provoca el enojo de Dios. La ira se escucha duro. Pues el enojo de Dios, el pueblo, nosotros somos los que provocamos. ¿Por qué? Por quebrar sus preceptos, quebrantar esos preceptos que Él nos dejó. Ya hemos escuchado cuando dice el Señor: quien me ama respetará mis mandamientos, cumplirá mis mandamientos y mis preceptos. Entonces, pues hoy el Señor nos viene otra vez a recordar que su palabra es vida, que su palabra es eterna, que su palabra tiene la fuerza para podernos dar la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Ya estamos adentrados en el Santo Evangelio. San Mateo, en el capítulo 6, es el sermón de la montaña, en donde Jesús lanza esta advertencia. Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. Ayer precisamente hablábamos sobre de no poner la confianza en los bienes terrenales, sino poner la confianza en Dios. Pero muchos de nosotros probablemente tenemos la idea de que las cosas materiales nos van a dar felicidad, y estamos en un error grave, porque solo Dios es el que da la felicidad total, la felicidad que necesita el hombre para poderse salir y seguir adelante. En este caso, casi siempre Dios lo dejamos de último, o pongámoslo en segundo plano. Porque nosotros vamos a misa
solo cuando no hay nada que hacer, o cuando tenemos algún tiempo o tenemos ganas, vamos a misa, ponemos a Dios en segundo lugar. Pero si nosotros tenemos un partido de fútbol, tenemos ahora precisamente que está de moda el mundial, a mí me encanta el fútbol, pero las cosas de Dios son muy elevadas que tenemos que cumplir. A veces yo estoy corriendo aquí haciendo mi grabación para podérselas transmitir, pero ya estoy listo para poder salir a mi Santa Eucaristía, para poder ir a acompañar con el teclado en las alabanzas a Dios. O estoy corriendo porque tengo que dar una catequesis. Estoy corriendo porque tengo que dar la catequesis a los jóvenes de confirmación. Pero nunca pongo las cosas del mundo antes que Dios. Esto es de verdad solo para quienes conocemos, así como ustedes y yo que conocemos a Dios y seguimos sus preceptos, pues ahí está el detalle. Que todas las cosas sean primero a Dios. Quienes se han comprometido en los grupos de apostolado en nuestras parroquias, pero llegan cuando quieren, hacen lo que quieren. De verdad, eso a veces da tristeza, porque de 30 personas que forman un grupo, los mismos se ven. A lo más 10 personas. Y si el grupo es reducido, 5 personas. Pero dice el Señor, muchos son los llamados, pocos, o al revés creo, muchos son los llamados, pocos los invitados. Entonces, no hemos adquirido un verdadero compromiso con Dios, porque todos quienes servimos en la iglesia, en los grupos de apostolado, no estamos sirviéndole a ninguno de los que están trabajando con nosotros, sino estamos sirviendo para el bien de la parroquia, para que nuestros hermanos sepan más de Jesucristo, sepan más de Dios nuestro Padre. Hoy en esta lectura ponemos, o sea, hay cosas muy interesantes. Nadie puede servir a dos amos, dice. Nosotros no podemos anteponer las cosas del mundo antes que las de Dios, de ninguna manera. Pues si me llegan visitas a la casa, pues o me esperan o que me acompañen a la Santa Misa. Y después ya se poder atenderlos. Pero no puedo dejar las cosas de Dios. Aunque sea por mínimo el servicio que yo vaya a hacer, el servicio de poder ir a barrer un salón, de poder ir a barrer la iglesia, de limpiar las bancas, de poner las sillas, de limpiar un baño, pues son cosas que es un compromiso que tengo que hacer y pues lo voy a hacer. Pero prefiero quedarme en casa viendo un partido de fútbol o yendo a jugar un partido de fútbol que ir a hacer las cosas de Dios. Que no nos pase esto, porque si no, no estamos en nada nosotros. Ya les decía, lo material, pues no nos da la felicidad. Es parte, pero no, Dios es el que nos da la felicidad. Dice, no podemos amar a Dios y al dinero. Por supuesto que no. El dinero es parte de nuestro bien, común en la familia, pero no es lo principal. Ayer platicábamos que hay familias que dicen, es que el dinero es el Dios chiquito. ¿Qué de veras, qué tontería esa? ¿Qué tontería esa? Por eso es que Jesús,
cuando le preguntaron los fariseos y maestros de la ley, aquella oportunidad, cuando le dijeron si era necesario o era obligación dar el tributar, o sea, dar el impuesto. Pues él bien pidió una ficha y les preguntó de quién es esta imagen, del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, eso es no para ellos, se lo dijo a ellos, pero para que lo escucháramos nosotros. Entonces nosotros no podemos caer en esa situación, no podemos caer. Este evangelio es tan bonito que sí se necesita de mucho tiempo para poderlo desarrollar, pero aquí hay poemas que Jesucristo pone para que nosotros nos enamoremos de su palabra. Son poemas. Dice acá, pues yo les digo, no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento? Por supuesto que nuestra vida es lo más sagrado que el Señor nos ha dado. La oportunidad de peregrinar, la oportunidad de ser salvos aquí en la tierra, de luchar por esa salvación. Mi vida es más importante que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo. Aquí empiezan los poemas. Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Yo me imagino a Jesús hablándoles a los discípulos de estas palabras. Los discípulos encantados de escuchar al Maestro. Dios cuida de nosotros, pero actúa como examinando nuestro corazón. Dios nos cuida a todos nosotros, porque Él ya sabe, dice, qué es lo que nosotros necesitamos. Pero Él examina, y el ejemplo claro es cuando nosotros ponemos la confianza total en Dios. Porque aquí es donde la confianza de Dios es primero buscar las cosas del cielo. Y recordemos allá en el Antiguo Testamento, cuando Abraham, Dios le dijo que iba a tener un hijo, y pues hasta su mujer se rió de lo que estaba oyendo. ¿Y por qué se rió? Porque ellos ya eran mayores, 90 años, pues ya una persona ya no puede tener hijos, una mujer no puede tener hijos, un varón probable, pero no, ya muy ancianos. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, ese hijo a quien Dios le prometió a Abraham, que fue Isaac, pues Dios también se lo pidió como ofrenda. Y Abraham, por ser un hombre que creía y confiaba plenamente en Dios, pues se lo dio. Con todo el dolor de su corazón, pero Señor, aquí está mi hijo. Aquí es donde nos damos cuenta que el Señor también le encontramos el lado como que Él tuvo, ¿cómo se puede decir esta palabra? Como que a Abraham le dio tristeza de saber que un hijo de él tenía tanta confianza que le entregó a su hijo. Esto ya es una prefiguración de lo que iba a suceder con Jesucristo, dando
a Dios Padre a su Hijo para que muriera por nosotros. Esa es la verdadera confianza. Tenemos que cuidarnos de los ídolos, de no caer en esas desgracias que cayó el pueblo de Israel. Tenemos que tener el dinero para que nos sirva, para que sea útil, pero sobre todo para tener misericordia de otros, para poder ayudar, para poder dar a las personas que lo necesiten. Tenemos que aprender a ver los valores del reino de Dios. Los valores del reino de Dios que son verdad, justicia, paz y caridad. Esos son los verdaderos valores del reino. La verdad, ser como dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy. O sea, Dios dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. La justicia, todo hombre justo es premiado por Dios. Todo hombre que sea justo en todos los ámbitos de la vida es premiado por Dios. ¿Por qué? Porque está siendo fiel a las enseñanzas de Dios. La paz. Miren, aquí se nos dan las bienaventuranzas de las que hablamos ayer un poquito. Aquí se nos dan las bienaventuranzas. Entonces, busquemos nosotros esa paz que solamente Dios nos puede dar. El dinero nos puede dar paz momentánea, pero cuando nosotros tenemos y damos la paz que realmente necesita el mundo, solo es la paz de Jesucristo. Como cuando entró allá con sus discípulos y les dijo, la paz esté con ustedes. Esa es la verdadera paz, la paz que solamente Jesús nos da. Nosotros ayer hablamos de abandonarnos en las manos de Dios. Pero eso de abandonarnos en las manos de Dios es ser esas personas de espíritu pobre. Pero a más de ser abandonados en las manos de Dios, o sea que confiamos nosotros en las manos de Dios, hay que actuar y confiar en la providencia de Dios. Eso es demasiado importante. Hoy el Señor nos invita a no vivir agobiados. Muchos se preocupan por las cosas terrenas. Muchos se preocupan por qué se va a comer mañana. ¿Qué nos vamos a vestir? ¿Cómo nos lo vamos a hacer? Si el Señor dijo ese poema hermoso. Si las aves del campo, dice, no se preocupen por su vida pensando que comerán o que se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que vean las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta? ¿Acaso no valen más ustedes que ellos? Y sigue con el poema. ¿Quién de ustedes a fuerza de preocuparse puede prolongar su vida siquiera un momento? Al contrario, nos quitamos la vida en pensando qué es lo que va a pasar. Nos quitamos la vida, nos quitamos porque pues en algún momento podemos pasar eso, pero hay personas de veras que se preocupan por cuando ya no esté, ¿qué sucederá con mis hijos? Cuando ya no esté, ¿qué harán? ¿Qué será de la empresa? ¿Qué será de la fortuna? ¿Qué será de esto? ¿Qué será del otro? Preocupándose por cosas que no tienen que preocuparse. Yo siempre digo, si el estar pensando en estas cosas le solucionara a uno los problemas, pues se metiera a pensar uno todo el día, a agobiarse todo el día, pero no vamos a solucionar nada. Estas son cosas pasajeras, cosas del mundo. Entonces solamente Dios es el que
nos da la oportunidad de poder salir de ellas, pero abandonándonos en las manos del Señor. Pero nos invita el Señor a no vivir agobiados por preocuparnos por las cosas terrenas. Ya hablamos de la providencia del Señor, pero es necesario aceptar la providencia del Señor, no usar el providencialismo, que es diferente la providencia del Señor al providencialismo. La providencia es la acción de qué nosotros podemos hacer por nuestra vida y para poder salir adelante en las cosas, pero abandonados en las manos del Señor. Otra cosa es sentarse a esperar, sentarse a que le caigan las cosas del cielo. No, ese es el providencialismo. Eso no es correcto. Dios pone el 99%, pero espera nuestro 1% para completar ese 100% y adquirir las cosas. Sigue diciendo el Señor. Este es el poema. Sigue diciendo. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo su esplendor ni su gloria, pudo vestirse como estos lirios. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al fuego, no hará mucho más por ustedes. Miren qué poemas más hermosos los que dijo Jesús. Los lirios del campo, pero ni Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Cuando tomamos un lirio, una rosa, una flor en nuestras manos, vemos la grandeza de Dios, vemos esa hermosura de flor. Pero Él dice, más adelante se secan y son echadas al fuego. ¿Cuánto más no hará por nosotros, a quien el Señor nos ama tanto? Dice, sigue diciendo, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Ayer hablábamos un poquito de la fe. Tenemos que tener la razón para creer, para tener fe, porque la razón y la fe no pueden estar separadas, tienen que estar juntas. Nuestra razón nos tiene que conducir a la fe. ¿Qué nos agobia en este mundo? Un montón de cosas. Nos agobian las deudas, la falta de dinero en la casa. Nos agobia el trabajo, que no hay trabajo. Nos agobia que no podamos enviar a nuestros hijos a universidades. Nos preocupa que tantas cosas en la vida nos preocupan. Cuando que si nosotros nos abandonáramos en las manos del Señor y actuáramos recibiendo la providencia de Dios, pues la verdad es de que somos nosotros hijos de Dios. Pero si nosotros nos dejamos guiar y nos dejamos poner toda la confianza en el Señor, pues sería diferente, el mundo sería totalmente diferente. Entonces, ya para ir terminando, dice, los que no conocen a Dios se desviven. O sea, los que no conocen a Dios, dice, se quitan la vida pensando en lo mismo, pensando en las mismas cosas. Todas estas cosas que nos agobia la vida. Pero dice el Señor, si ustedes pensaran y con eso solucionaran los problemas, ustedes tal vez podrían añadirle un día a su vida. Pero es todo lo contrario. Todos esos pensamientos, todas esas preocupaciones, esos agobios, todo eso nos quita la vida. Termina diciendo, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidades de ellas. Por eso, por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se le darán por añadidura.
No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propios problemas. A cada día les basta sus propios problemas. Qué tremendo es lo que el Señor nos está diciendo en este momento. No se preocupen, dice el Señor. ¿Por qué se están preocupando? ¿Por qué se están preocupando? Si con preocuparse lográramos nosotros hacer diferentes las cosas, pues qué bueno sería. Sigue diciendo la palabra de Dios. Cada día les basta sus problemas. ¿Qué viene en el futuro para nosotros? ¿Qué pasará? Eso es lo que nos agobia. Pero si tenemos, tenemos grandes preocupaciones. Pero miren, el futuro es de Dios. Vivamos el presente. En este caso es pedirle a Dios, orar, que nos enseñe a hacer su voluntad. Que nos enseñe a hacer su voluntad. Eso es lo que tenemos que pedir. Y de veras, pase lo que pase, dice el Señor, ahí estaré contigo, ahí estaré con los tuyos, porque es la promesa que Dios nos hace, que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahí estaré contigo y ahí estaré en compañía de los tuyos, pero tenemos que tener la confianza en Dios. Eso es lo único que nos queda. Dios realmente no se deja ganar en generosidad. Si nosotros confiamos en Él y tenemos la confianza en Él, Él nos dará 1000 veces lo que nosotros necesitamos, pero si confiamos en Él. ¿Qué quiere decir la providencia? ¿Qué quiere decir esa palabra, providencia? Pues eso es bien sencillo. Es el cuidado amoroso de Dios hacia sus hijos. Que no les falte nada, que no les falte nada. Esta lectura es hermosísima, es preciosa. Y pues yo quisiera terminar con lo que nos dice un padre de la iglesia, en donde nos dice aquí dice el Señor, aquí está, dice San Juan Crisóstomo, no dijo, sabe Dios, sino sabe vuestro Padre, para inspirarles más confianza. Si es padre, no podrá despreciar a sus hijos. Esto ni aun los hombres que son padres podrían soportarlo. ¿Qué padre sostiene que no debe darse a sus hijos aún las cosas necesarias? Si fuesen superfluas, no convendría confiar así. El reino de Dios y su justicia son nuestro bien, en el cual debemos constituir nuestro fin. Pero como en esta vida en la que peleamos para conseguir aquel reino que no son necesarias estas cosas, por eso nos dice, se os dará por añadidura. Cuando dijo primeramente, significó no prioridad de tiempo, sino de dignidad. Aquello que nuestro verdadero bien está como necesario para la vida. Y no debemos, por ejemplo, predicar para comer, porque así haríamos el evangelio de peor condición que la comida, sino que debemos comer para poder predicar. No debemos molestar el cuidado de si faltan las cosas necesarias a los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es, a los que dan preferencia a estas cosas para que los demás les vengan como por añadidura. Esto es, las conseguiréis si no
ponéis impedimento, no sea que buscando estas cosas os pervertáis, de tal modo que constituyáis dos fines. San Agustín de Hipona nos dice tantas cosas hermosas que pues me gustaría leerles todo el libro, todo lo que dice San Agustín, pero el Señor nos da la oportunidad de poder entender su palabra y de que no nos afanemos por el dinero, porque no podemos amar a Dios, a dos dioses. Tenemos que amar al Dios vivo y verdadero, porque los otros son ídolos y no son dioses. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón, que el Señor nos bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.